Bueno, muy bien, tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta clase grabada que estamos desarrollando. Recuerden, hicimos el anuncio de que íbamos a hacer las grabaciones de las clases en función de seguir avanzando en los contenidos. Entonces, el día miércoles comenzamos a resolver este problema. Básicamente nos habíamos quedado hasta la parte que calculábamos el factor de rizo, que era básicamente un factor de rizo de 1.21. Tendríamos que ver si lo comparamos con el factor de rizo para un rectificador de onda completa. Y en el literal D, fíjense bien, nos está pidiendo calcular el problema en el literal D, el factor de utilización del transformador. Entonces acá vamos a ponerle calculando el factor de utilización del transformador. Entonces acá, para poder calcular el factor de utilización del transformador, tenemos que regresar a la clase y recordar que el factor de utilización del transformador pues no es nada más que básicamente el cociente de la potencia de salida en DC versus la potencia de salida del transformador en bornes del secundario. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este momento es calcular precisamente las condiciones en el secundario del transformador. Entonces, para ello, vamos a recordar que para poder calcular ese tipo de parámetros, nosotros vamos a necesitar lo siguiente. Mira. Insertamos una ecuación donde vamos a calcular el voltaje RMS, pero desde el punto de vista del secundario. Entonces acá vamos a insertar nuevamente pues una raíz para ejemplificar el cálculo que estamos realizando del voltaje RMS, y acá vamos a decir nosotros que el voltaje RMS va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo. Vamos a insertar una integral definida para que nosotros trabajemos ya de una sola vez eso. Aquí vamos a tener un Bm al cuadrado, y eso lo vamos a multiplicar por la senoidal al cuadrado. Fíjense bien, a ver, vamos a multiplicarla por la senoidal de omega de t. Vamos a insertar acá el omega de t, lo vamos a multiplicar por el diferencial de t, acá nos hace falta elevar el seno al cuadrado. A ver, seno al cuadrado de dt, y vamos a definir los límites de integración, que ahora va a ser de 0, dice bien, de 0 a t. Entonces aquí tenemos el voltaje RMS, o la ecuación del voltaje RMS al cuadrado. Si ustedes resuelven esta expresión, ya sea utilizando la calculadora programable o ustedes quieren utilizar pues tablas de integral, ustedes deberían de llegar a la conclusión de que el voltaje RMS no es nada más que un cociente de la amplitud, fíjense bien, la amplitud de la señal senoidal dividido entre la raíz cuadrada de 2. Sería justamente eso, miren. Entonces, quiere decir que el voltaje RMS en bornes del secundario del transformador debería ser 0.707 BDM. Bastante simple. En el caso de la corriente RMS, fíjense bien, ¿sí? Para el cálculo, fíjense bien, de la corriente, aquí vamos a arreglar esto, vamos a ver, para el cálculo de la corriente RMS, ¿sí?, en el secundario es igual, fíjense bien, a la corriente RMS que hemos definido ¿cómo se llama? En la potencia de AC, fíjense bien, ¿sí? Aquí la regamos. Para el cálculo de la corriente RMS en el secundario es igual a la corriente de carga, ¿sí? Fíjense bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros insertamos nuevamente una ecuación, vamos a ponerla en medio,
la corriente RMS, fíjense bien, siempre desde el punto de vista del secundario. Ahora esto va a ser igual a un cociente que involucra, vamos a ver, debería ser 0.5 Bm entre R, ¿sí? 0.5 Bm entre R. Y ya tendríamos ahí definido los valores que tenemos ahí, tanto de voltaje RMS en el secundario del transformador, como la corriente RMS en el secundario del transformador también. Entonces acá vamos a calcular los VAs, ¿sí? Los VAs del transformador, ¿sí? Y acá obviamente pues yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a tener que los VAs del transformador va a ser igual al voltaje. Inclusive acá lo vamos a copiar de una manera mucho más simple. Vamos a tener el voltaje RMS del transformador, aquí lo copiamos, y a eso nosotros le vamos a multiplicar la corriente RMS del secundario del transformador. Entonces acá lo pegamos y ya tenemos esos datos, y eso para nosotros va a ser exactamente igual, fíjense bien, a un cociente. Siempre lo estamos manejando con álgebra simbólica, donde aquí vamos a tener 0.5 Bm, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre la raíz de 2, la raíz de 2 multiplicado por R. Y ya tenemos los VAs del transformador. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular, fíjense bien, el factor de utilización del transformador. Vamos a insertar nuevamente una ecuación donde vamos a calcular el factor de utilización del trafo, y acá nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a insertar nuevamente un cociente donde lo que va a estar en el numerador es la potencia en DC. Entonces la potencia en DC pues no es nada más que esto. Entonces lo que vamos a hacer es copiar literalmente esta expresión, la vamos a pegar acá en el factor de utilización del trafo, ahí está, y en el denominador vamos a pegar, fíjense bien, los VAs que hemos obtenido del análisis de la potencia aparente del transformador. Entonces acá vamos a insertar nosotros ese otro resultado, y hoy lo que vamos a hacer es desarrollamos esos cálculos, anulamos los términos que vamos a necesitar, y vamos a llegar a la conclusión de que el factor de utilización del trafo va a ser igual a 0.5 en el denominador, y en el numerador vamos a poner 0.318 elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 2, y si ustedes calculan ese valor para el factor de utilización del trafo, nos da aproximadamente de 0.2860 aproximadamente. ¿Qué es el factor de utilización del transformador? Bueno, prácticamente es, por así decirlo, a nivel de potencias, es básicamente una relación que me permite a mí calcular cuánto del recurso energético en la entrada del transformador estamos aprovechando con respecto a la potencia en DC a la salida. O sea, básicamente es, por así decirlo, un pequeño cálculo de cuánto es la potencia de entrada versus la potencia de salida, tomando en cuenta obviamente los datos de la potencia de salida y de entrada. Obviamente necesitaríamos nosotros cuantificar o tener claro de cuánto sería el valor del transformador para saber a cuánto corresponde un factor de 28.60%. O sea, prácticamente estaríamos diciendo que estamos utilizando un 29% de la estaríamos utilizando un 30% de la potencia del transformador, ¿sí? Entonces prácticamente pues ahí estaríamos viendo eso. Muy bien, entonces ya tenemos el literal D totalmente calculado. Nos vamos a pasar ahora al literal E, ¿sí? Acá lo vamos a poner por acá, y vamos a decir que en el literal E
nos está pidiendo el problema básicamente que calculemos el PIV del diodo de 1, o sea, estamos hablando del voltaje inverso pico, ¿sí? Entonces acá, fíjense bien, calculando el PIV del diodo. Entonces, acá fíjense bien, a la hora de definir el voltaje inverso pico, ¿sí? Que sería el PIV del diodo, pues no hay que complicarse mucho, el PIV del diodo va a ser igual a BDM. ¿Por qué va a ser igual al BDM? Bueno, porque básicamente, si vamos a ver la forma de onda del rectificador, el diodo como tal debe de soportar esta amplitud máxima, que es la que corresponde al semiciclo positivo, ¿sí? O inclusive si lo quieren ver acá. Entonces, el voltaje inverso pico, realmente esta es la forma de onda que deja pasar, pero en realidad el voltaje inverso o el voltaje negativo correspondería a la misma magnitud del semiciclo positivo, pero con un signo negativo. Entonces, imagínense que a la salida del transformador tuviéramos 12 voltios como tensión de salida. Bueno, el voltaje inverso pico del diodo debería estar por arriba de 12 voltios para que hagamos la selección del diodo en cuanto a hojas de cálculo como tal. Bueno, ahora vamos con el literal F, que sería el factor de cresta de la corriente de entrada. Entonces acá venimos nosotros y decimos literal F, ¿sí? Calculando el factor de cresta de la corriente de entrada. Entonces acá, para poder hacer el cálculo del factor de cresta, fíjense bien, nos vamos a anclar siempre a datos que ya conocemos, que sería básicamente la corriente RMS en el secundario del transformador, que sería exactamente la misma corriente de carga. Estaríamos por acá. Ahora, fíjense bien, ahora lo que necesitamos calcular es la corriente pico, ¿sí? Que sería la corriente, ¿sí? La corriente en el secundario, pero con su valor pico. Entonces, para poder estimar ese valor, vamos a hacer algo, miren. Nos vamos a analizar la gráfica que tenemos acá en la página número 1 y la gráfica de corrientes es esta, miren. Realmente la corriente pico que va a atravesar en el diodo como tal de esta aplicación bastante teórica corresponde a la amplitud máxima, ¿sí? Tenemos una amplitud máxima que sería aproximadamente de BDM sobre R, o sea, sería prácticamente la amplitud máxima sería el cociente de BDM sobre R. Entonces, la corriente pico sería aproximadamente, fíjense bien, el cociente de BDM dividido entre la resistencia, ¿sí? Entonces ya tendríamos el valor de la corriente pico y ahora lo que vamos a hacer es encontrar el factor de cresta de la corriente. Entonces hacemos un CF y lo que vamos a hacer es dividir nuevamente la corriente, ¿sí? La I de ese pico dividido entre la corriente RMS, en el secundario, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es vamos a insertar las respuestas como tal, que sería la corriente pico, que sería esto, ¿sí? Lo vamos a copiar por aquí. Ahora vamos a copiar el otro resultado de la corriente RMS en el secundario acá, lo insertamos acá y si anulamos los términos que se repiten tanto en el denominador como en el numerador, vamos a obtener un factor de cresta igual a 2, ¿sí? Así de simple. Bueno, vamos con el literal G, que sería pues básicamente el literal final, que sería pues el cálculo, ¿sí? Del factor de potencia, ¿sí? Para la aplicación. Entonces, para el cálculo del factor de potencia, fíjense bien, vamos a decir nosotros que el factor de potencia va a ser un cociente
donde vamos a relacionar la potencia de AC dividida entre la potencia aparente del transformador. Entonces acá la potencia de AC nosotros ya la tenemos definida por acá, más arribita. Entonces venimos nosotros y nos vamos por acá. La potencia de AC, que sería 0.5 al cuadrado por BDM al cuadrado. Entonces acá copiamos este resultado y venimos acá y lo pegamos por acá y colocamos la potencia aparente del transformador, la que ya calculamos de forma teórica, que correspondería a este otro término. Entonces venimos, copiamos el resultado, lo pegamos hacia acá y nuevamente eliminamos términos semejantes y vamos a llegar a la conclusión de que el factor de potencia, vamos a ver, el factor de potencia como lo decía el problema, factor de potencia en la entrada del rectificador, que sería el factor de potencia en el transformador, sería aproximadamente de 0.44. ¿sí? Entonces, realmente desde el punto de vista ya macro del problema, lo que tenemos en realidad es una aplicación que, si bien es cierto, es bastante teórica, pero a la vez también viene a confirmar el hecho de por qué no es de uso aplicativo en ambientes industriales, y es que ya lo tenemos sumamente claro desde el punto de vista de un factor de potencia. En el transformador pues tenemos un factor de potencia sumamente bajo, entonces no tenemos aproximadamente un desperdicio del 66% del recurso energético desde el punto de vista del factor de potencia. Desde el punto de vista de especificaciones de diodos pues no está mal, solo necesitamos que soporte el voltaje inverso el diodo, pero también desde el punto de vista de la utilización del transformador apenas utiliza el 30% de su capacidad nominal. Entonces hay varios elementos que definen el hecho de que este tipo de circuitos no sean tan aplicativos, y es precisamente por el rendimiento como tal al que se ven expuestos. Bueno, muy bien, este ejemplo lo vamos a subir ya resuelto, así que ustedes ya lo van a tener por ahí también para que lo puedan analizar. Bueno, nos regresamos a los contenidos que tenemos por acá y ya prácticamente para finalizar la discusión sobre rectificadores monofásicos, por acá vamos a hablar un poco sobre los rectificadores monofásicos de media onda con cargas RL. Y es que cuando nosotros ya comenzamos a trabajar este tipo de circuitos, ya no con cargas resistivas, sino que ya incluimos cargas de tipo RL, prácticamente pues la capacidad de conducción de los diodos ya no se prolonga o ya no se confina exclusivamente solo a la conducción hasta medio ciclo, que sería 180 grados, sino que ahora prácticamente la capacidad de conducción de corriente se incrementa hasta aproximadamente 180 grados, más un pequeño desplazamiento que lo hemos detallado o lo hemos simbolizado con la letra delta. Entonces, las gráficas del circuito ante la presencia de una carga RL pues es lo que ustedes están viendo. Normalmente acá tenemos la forma de onda a la salida del transformador. Entonces, básicamente acordémonos que ahora lo que tenemos es una carga ya inductiva a la salida del rectificador, y eso hace que prácticamente el voltaje en la carga, o en este caso en la resistencia, pues ya no esté en fase con el voltaje de la onda senoidal, sino que prácticamente ocurre un pequeño atraso, ¿sí? Entonces ustedes pueden notar que la forma de onda de la carga, que sería la corriente de carga, ¿sí?, como tal, multiplicada por la resistencia, hay un pequeño desfase. Entonces, si bien es cierto, la forma de onda senoidal tiene hasta pi con su semiciclo positivo de conducción, pero realmente para nosotros, en base a la carga que tenemos ya, la forma de onda ya no está cayendo a un semiciclo que va de 0 a pi, sino que ahora va a un semiciclo que va de 0 a pi más esta pequeña parte de conducción que cae hasta más o menos el valor de delta.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad en la carga se pueden percibir tanto tensiones positivas, que sería básicamente hasta más o menos esta intersección con omega de t. Aquí vamos a tener una resta de tensiones, pero que una vez pasando el límite de omega t, vamos a comenzar a percibir una cierta tensión, pero al mismo tiempo que la vamos a tener positiva, la tendríamos negativa. Entonces, eso es lo que prácticamente se puede percibir desde el punto de vista del diodo de 1. Miren, en el rango de 0 a delta, el diodo va a estar conduciendo, o sea, va a haber una capacidad de conducción de corriente, pero a la vez los niveles de tensión van a ser positivos, negativos. Entonces, a la hora de encontrar por métodos de integración el voltaje de DC en el inductor, puede hacer que nos dé aproximadamente pues una tensión de 0, porque estamos tomando en cuenta el hecho de que estamos ante la presencia de carga inductiva que está generando el desplazamiento de la tensión. Entonces, prácticamente esa es la condición que no queremos. Entonces, hay maneras de corregir esa condición, o sea, prácticamente asegurarnos de que toda la tensión en la carga sea de polaridad positiva, dado que como tal, si no estuviera este pequeño arreglo circuital, estaríamos percibiendo un voltaje de 0 voltios como voltaje promedio en el inductor. Entonces, para poder encontrar el voltaje promedio a la salida bajo estas condiciones como tal descritas, el voltaje en DC va a ser igual a la integral de Vm sobre 2pi por la integral que va de 0 a pi más delta, que sería todo el ciclo en el que está presente la tensión de salida, multiplicada por la senoidal de omega de t por el diferencial de omega de t. Al resolver esa integral, nosotros llegamos al resultado que sería Vm entre 2pi por menos coseno de omega t evaluado de 0 a pi más delta. Si resolvemos esta ecuación, vamos a encontrar que el voltaje en DC va a ser igual a Vm sobre 2pi factor de 1 menos coseno de pi más delta. Entonces, y la corriente de DC va a ser igual a BDC entre R. Ahora, de esta expresión hay algo muy importante que podemos entender. Y lo primero es que si nosotros queremos duplicar, por así decirlo, o incrementar la tensión de DC de salida, lo que deberíamos de buscar es reducir a 0 el valor de delta. Obviamente, desde el punto de vista matemático, si ustedes encuentran el coseno de pi, les va a dar menos 1. Por este menos 1, ¿sí? Les va a dar 1. Entonces 1 más 1 es 2, se anula esto y tenemos el BDC como un BDM sobre pi. Así, básicamente. Entonces incrementaríamos matemáticamente la forma de onda, ¿sí? O el valor o la amplitud de la forma de onda, pero la única manera en que nosotros podemos reducir a 0 el valor de delta es básicamente insertando un diodo de corrida libre. Entonces, si ustedes le ponen atención un poco al texto que les hemos colocado en la diapositiva, ustedes van a notar que el diodo de corrida libre va a evitar que tengamos una tensión negativa a través de la carga, y el resultado es que la energía magnética almacenada aumente. ¿Cómo funciona eso? ¿Sí? O cómo se va a dar ese efecto. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos básicamente una forma de onda ya cuando tenemos un diodo de corrida libre. Y es que sucede lo siguiente, miren. Si tomamos de referencia esta gráfica, ¿sí? O este esquema, prácticamente durante el semiciclo positivo, obviamente de 0 a pi, quiere decir que mi diodo de 1 va a estar polarizado en directa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente que va a demandar este circuito va a pasar por el diodo, ¿sí? Y la corriente va a atravesar el resistor y el inductor y va a retornar al terminal negativo del transformador o a la marca de polaridad negativa del transformador.
Pero ¿qué sucede cuando nosotros llegamos al valor de medio ciclo, que sería pi? Prácticamente, llegando a este punto, el diodo de 1 deja de tener la capacidad de conducción. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, Inclusive creo que podemos hacer básicamente, pues, quiero ver cómo lo pudiéramos hacer. Vamos a ver. Lo que sucedería sería lo siguiente, miren. Cambian de polaridad los terminales del transformador, y lo que antes era negativo ahora es positivo, y lo que antes era positivo ahora es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando comienza exclusivamente este semiciclo negativo y este diodo está colocado como ustedes lo ven acá, en realidad acá se percibe una diferencia de potencial mayor que esta. Entonces, este diodo prácticamente es polarizado en directa, y la capacidad de conducción de corriente ahora pasa por este terminal, llega, fíjense bien, a este diodo, y siempre sigue polarizando en este sentido la carga RL. Por eso es que ustedes notan que en el estudio en el estudio de la carga, fíjense bien, o en el estudio de la gráfica de tensión, lo que tenemos ahora es lo siguiente, miren. Tenemos ahora este semiciclo positivo, comienza a conducir el primer diodo de 0 a pi, por eso acá se los ponen como el diodo de 1 conduce, y posteriormente, cuando llegamos a este punto, esta forma de onda se sigue manteniendo, pero porque el signo de la corriente o de la tensión sigue siendo positivo cuando se da el cambio del semiciclo negativo. Por eso es que acá ustedes notan que ahora dm prácticamente conduce en el semiciclo negativo, y por eso se ve un aplanamiento de la forma de onda en el voltaje en la carga R. ¿Sí? Entonces, prácticamente el circuito aprovecha tanto el semiciclo positivo y el semiciclo negativo por medio de el diodo de corrida libre. Así de simple. Muy bien. Ahora, analicemos ahora una aplicación que tiene que ver con rectificadores monofásicos de media onda. ¿Sí? Muchas veces nosotros también podemos colocar cargas o podemos conectar un cargador o podemos utilizar el rectificador de media onda, tomando en cuenta que lo podemos conectar a una batería y poderlo utilizar como un cargador. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Prácticamente lo que haríamos sería el hecho de evaluar el cargador bajo este contexto. Acá tenemos la aplicación de un rectificador de media onda, y acá tenemos el voltaje de entrada, ¿sí? Las condiciones que debe de superar el cargador o el rectificador para nosotros poder implementar el cargaje de la batería. Pero lo más importante es que para poder analizar las condiciones en la carga, nos vamos a centrar en estas gráficas. Una vez que conectamos la batería al cargador o al rectificador, prácticamente la forma de onda de BDS debe de ser capaz de ser mayor que el voltaje de la batería para comenzarse a cargar. Entonces, el ángulo de conducción de D1 comienza a partir del ángulo alfa, ¿sí? Entonces comienza a conducir el ángulo alfa, y aproximadamente cuando llegamos a una condición de un medio ciclo, que sería para BDS igual a BDM seno de omega t, para un medio ciclo de conducción del diodo de 1, obviamente esto involucra de 0 a pi, pero prácticamente para vencer la tensión o prácticamente comenzar a generar la corriente de carga hacia la batería, nosotros necesitamos respetar los ángulos de conducción entre alfa y beta. Entonces, para yo poder encontrar el ángulo de conducción beta, normalmente pues yo tengo que hacer una resta de 0 a pi,
O sea, el valor de pi, yo le resto el valor de alfa y yo ya tengo automáticamente el valor de beta. Pero el ángulo alfa yo lo encuentro a partir de esta ecuación, que sería, obviamente, alfa sería el seno inverso de la fuerza electromotriz que caracteriza la batería, que sería E, y posteriormente pues eso lo dividimos entre la amplitud máxima y prácticamente pues ahí encontraríamos el ángulo de conducción alfa. Posteriormente, cuando ya llegamos a una condición a que el diodo no es capaz de conducir, quiere decir que cuando la amplitud BDS es menor que E, eso nos da a entender que beta es igual a pi menos alfa. Entonces, la corriente de carga la podemos encontrar básicamente restando el BDS menos la fuerza electromotriz E o la tensión E dividida entre R, y la corriente de carga va a ser exclusivamente esto, BDM seno de omega t menos E entre R, para obviamente los márgenes o los límites de conducción entre alfa y beta. Muy simple, es una aplicación bastante simple que se suele explicar. Y finalizamos la clase con rectificadores monofásicos de onda completa. A manera de recordatorio, recuerden que básicamente en rectificadores monofásicos o en rectificadores de baja potencia, nosotros veíamos dos circuitos en electrónica 1 bastante elementales. El primero de ellos era un rectificador monofásico de onda completa, pero con derivación a derivación central. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel de gráfica? En el primer semiciclo de la onda senoidal de 0 a pi, que sería básicamente el semiciclo positivo, las polaridades que aparecen en los devanados del secundario del transformador son específicamente las que aparecen acá. Entonces, si aquí tenemos una asignación de terminales positiva, se polariza de 1, ¿sí? Y por eso vemos que el voltaje en la salida o el voltaje en la carga debería ser la forma de onda que aparece acá, que sería BO, que sería correspondiente a un semiciclo positivo de la forma de onda senoidal. Y básicamente pues acá tenemos una corriente de DC y que retorna al núcleo o a la derivación central del transformador. Pero una vez tenemos el semiciclo negativo que iría de pi a 2pi, las marcas de polaridad del transformador cambian. Entonces lo que antes era positivo hoy es negativo, y lo que antes era negativo hoy es positivo. Entonces esta marca de polaridad se vuelve negativa, polariza en inversa el diodo, pero esta marca negativa se vuelve positiva y polariza el diodo D2 en directa. Entonces permite que tengamos obviamente el paso del semiciclo negativo hacia la carga en una misma dirección o en una misma asignación de terminales, que sería más menos BO. Entonces acá prácticamente tenemos una señal unidireccional. Obviamente atraviesa la carga R y nosotros ya perfectamente podemos hacer un análisis para comprender que durante el semiciclo positivo B de 1 es igual a 0, ¿sí? Porque estamos ante la capacidad de conducción de corriente, y ante el semiciclo 2 pues B de 2 es 0 porque está conduciendo el diodo. Entonces tendríamos esta forma de onda, y el voltaje promedio de este rectificador sería BDC igual a 2Bm sobre pi igual a 0.6366 Bm. Entonces, ¿por qué estamos incluyendo ahora en la expresión un cociente que sería 2 sobre t? Bueno, porque básicamente según la gráfica ya tenemos dos ciclos de conducción, o sea, sería 1 y 2. O sea, es como que analicemos solo uno a la mitad del periodo, pero sabemos que esta gráfica es igual que esta, entonces solo la multiplicamos por 2 y obtenemos el voltaje de DC a la salida del rectificador. Y una segunda variante que tenemos exactamente para la misma configuración es un rectificador monofásico de onda completa, pero tipo puente, en donde dejamos de utilizar la derivación central en el rectificador y procedemos a insertar dos diodos más en las trayectorias
del rectificador tipo puente, y nosotros notamos que para el primer semiciclo, que iría de 0 a pi, que sería positivo obviamente, prácticamente están operando de 1 y de 2, porque se mantiene esta polaridad o esta asignación de terminales en el secundario del trafo, y polarizamos en directa de 1, pasamos a la carga, que sería VO, y ese voltaje positivo se sigue manteniendo hasta de 2, hasta polarizarlo, y retornamos a la carga. Posteriormente, cuando llegamos al semiciclo negativo, que iría de pi a 2pi, estas asignaciones de polaridad cambian. Entonces lo que era positivo antes ahora es negativo, y lo que antes era negativo ahora es positivo. Y si este terminal es positivo, venimos y encontramos de 3, pasamos por la carga, ¿sí? Y retornamos por D4 hacia el terminal negativo, que ahora ha cambiado la polaridad. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que este semiciclo negativo, o esta polarización inversa para el primer semiciclo, corresponde a D3 y D4, que son los que no conducen en el semiciclo positivo, y en el semiciclo negativo esta polarización inversa corresponde a D1 y D2, que son los diodos que no están conduciendo. Entonces, prácticamente con eso concluimos, a manera de recordatorio, los rectificadores monofásicos, tanto de media onda como de onda completa. El día miércoles vamos a hacer un ejemplo de un rectificador monofásico de onda completa, y vamos a comenzar a ver las aplicaciones de rectificadores monofásicos de onda completa con cargas RL, y creería que estaríamos entrando a rectificadores trifásicos. Así que con esto obviamente pues terminamos este material, pendientes de lo que subamos la próxima semana, y nos estamos escuchando en la clase del día miércoles. Pásenla bien, que descansen, y desde ya pues un feliz fin de semana.